Mi padre y mi madre iban a sus exposiciones, que entonces hacían Ciudad Real, Valdepeñas, Ciudad Real, incluso en Madrid. Yo acompañaba a mi padre o a mi madre a esas exposiciones. Y entonces es ahí cuando yo empecé a conocer y sobre todo a escucharle. Yo en ese momento no tenía conversaciones con él, simplemente saludos. Y yo era la hija de sus amigos. Era una persona, Gregorio, que necesitaba comunicación. Entonces yo me sentaba en uno de estos sillones que hay aquí y me hablaba. Gregorio era una persona como artista, o como muchos artistas, muy sensible por la cuestión homosexual. Él no entraba a fondo en eso, pero nos decía, yo me tengo que defender. En esa época la religión era súper importante. ¿Tenía fe? Pues él tenía fe en algo que sobrepasaba el cuerpo, ni le llamaba alma, ni él era practicante de la religión, ni nada, pero sí, y lo de los arcángeles eran sus protectores, sobre todo el arcángel San Miguel. Él, ya te digo, que había tenido muchos episodios y épocas malas en su vida, y su refugio era el arcángel San Miguel vence el mal. En su época, pues la homosexualidad podía ser pecado. Pero él nos contaba una cosa que tenía que ver con ello. Los arcángeles no tienen sexo, entonces eran sus protectores. La época romana es lo que a él le llama la atención. Nos hablaba de su trabajo con Eduardo Chicharro en la fotografía. Sabíamos que que existía esa fotografía, que para la época era, incluso yo diría que a veces algunas escandalosas, ¿no? Pues algunas veces le preguntábamos, Gregorio, la fotografía esta que tienes para hacer una exposición, hacer libros y tal, decía, no es el momento, vosotros veréis cuándo es el momento. Esa época fue para él de creación absoluta. La Roma se le mete en el cuerpo, él ya tendría algo, habría visto imágenes o tal, ya se le mete en el cuerpo para toda su vida. Nos hablaba de los poetas mucho más que de los pintores. De Federico hablaba continuamente, él repetía con frecuencia, Federico es un mito. Hablaba mucho de Luis Cernuda, con el que convivió en Inglaterra. Luis Cernuda le asombraba, como en sus tiempos de Inglaterra, y decía, me asombra como Gregorio Prieto coge una hoja dentro de un charco, embarrada y tal, la coge, la mira y se la lleva a casa, se mete en su estudio y hace un cuadro maravilloso en base a esa hoja. Eso lo decía Luis Cernuda. Tenía una facultad muy buena, que era sus malos pensamientos, los echa a volar fuera con su arte, es decir, pintando, dibujando o escribiendo. Era un escudo. Él era muy respetuoso con la gente, muy respetuoso con todos. Y en su arte era absolutamente libre, incluso en esa época. Pero Gregorio hacía cosas que entonces no hacía nadie. Hoy yo digo que hacía performance, pero es que entonces nadie las hacía. Gregorio las hacía. Por ejemplo, él hizo un homenaje de las mujeres a Cervantes. O sea, digamos que entonces él quería sacar a las mujeres por encima, incluso por encima del hombre. Él organizaba eso, pero ¿cómo lo organizaba? Como una performance. O sea, ahí iban chicas jóvenes vestidas con los mismos trajes de blanco, con unas coronas en la cabeza y tal. Eso no era una conferencia ni un acto cultural normal. Eso era, pues yo digo eso, una performance. Su idea de la fundación quizá no empezó él con la palabra fundación, pero sí con una idea de que la cultura es eterna. Entonces él hablaba de eternidad, las cosas de lo que pinta un artista es eterno, se puede morir el artista, pero todo eso es eterno. Cuando la fundación se crea, y José Miguel Odero le decía, la fundación debe tener su propio medio de sostenerse. Esto es una fundación privada. Entonces él se puso las pilas, literalmente. El final empezó con que le atropelló, no gravemente, una moto aquí al cruzar la calle. A partir de ahí ya vio que había tenido un peligro cercano y que lo podía volver a tener. Cuando él se cae un día aquí solo en su estudio, en su casa, y está 2 o 3 días tirado en el suelo hasta que uno de nosotros vinimos, ahí ya es cuando él personalmente empieza a ver que esto se ha acabado, pero ni su fundación, ni su arte, ni nada. Él tenía una idea muy clara, ayudar a los artistas, especialmente los dibujantes, porque decía el dibujo es la base de ese arte, de la pintura y del dibujo, y que la gente pueda conocer
el arte directamente y sin que le cueste mucho dinero, gente que no lo conoce o gente que le gusta. La fundación la dirigía él personalmente y en solitario. Lo hacía muy bien, nosotros le escuchábamos, nos pedía algo, oye, pues esto, lo otro, tal, pero él la dirigió personalmente. Y con eso nos enseñó a los demás, a los que estábamos allí, cómo tenía que hacer las cosas. Y de vez en cuando, con frecuencia, nos decía, si a mí me pasa algo, tenéis que buscar porque vais a encontrar billetes de dinero por todas partes, tenéis que buscar. Y José Miguel le había dicho, Gregorio, eso que tiene usted escondido debajo de ladrillos o por algún sitio que tenemos que buscar y encontrar, no le va a valer de nada. Yo le voy a buscar la manera de que ese dinero valga siempre para sostener la fundación. Y es lo que hizo. Poca gente, poquísima, conoce lo que es Gregorio Prieto completo, que es muy interesante. Gregorio tenía todas las facetas en sí y por eso su museo te encuentras cosas tan sorprendentes. Y una persona que lo mismo ha escrito y colaborado en literatura y lo ha hecho bien, ha hecho fotografía y lo ha hecho fenomenal, ha hecho pintura, ha hecho dibujo, ha hecho relaciones sociales. Digamos, era una persona fuera de serie.